El otoño se desplegaba con su manto dorado sobre los valles de Lucca. Las hojas, como brasas apagadas, caían lentamente en los caminos de tierra, mientras el aire traía el aroma de las viñas y del trigo recién cosechado. Era el año 1541, y en una pequeña aldea llamada Diezimo, en la Toscana italiana, el silencio del amanecer fue interrumpido por el llanto de un niño, Giovanni Leonardi, aquel que siglos más tarde sería conocido como San João Leonardo. Su familia era sencilla, pero de corazón noble. El padre, un boticario respetado, preparaba remedios con hierbas y ungüentos que traían alivio a los cuerpos enfermos del pueblo. La madre, una mujer de fe profunda, enseñaba a sus hijos a orar frente al crucifijo, a confiar en la providencia incluso en los días de escasez. En ese hogar de trabajo y oración, Giovanni aprendió desde pequeño el arte de escuchar el sufrimiento ajeno. Su infancia estuvo marcada por el contacto con el dolor humano. Veía entrar en la botica campesinos con heridas, madres con niños enfermos, ancianos agotados por la vida. Y en sus ojos inocentes germinó una pregunta silenciosa, casi una herida del alma. ¿Por qué hay tanto dolor y tan poca esperanza? Los años pasaron y aquel niño curioso se convirtió en un joven sensible, inteligente y profundamente reflexivo. La Toscana del siglo XVI era una tierra de contrastes. Por un lado, el esplendor del Renacimiento, las ciudades llenas de arte, los ideales humanistas, el renacer de la razón. Por otro, la dureza de la pobreza rural, la ignorancia religiosa, las tensiones entre poderes políticos y eclesiásticos. El Concilio de Trento aún resonaba, buscando restaurar la pureza y la fuerza de la Iglesia en medio de los desafíos de la Reforma. Giovanni creció en ese mundo dividido, sintiendo que su tiempo reclamaba hombres de espíritu firme, capaces de sanar no solo cuerpos, sino también almas. De joven, comenzó a trabajar como aprendiz de farmacéutico, siguiendo los pasos de su padre. Aprendió a mezclar plantas, a preparar bálsamos, a aliviar las dolencias de los hombres. Pero cada vez que miraba los rostros de los enfermos, comprendía que la raíz del sufrimiento iba más allá del cuerpo. Había un dolor espiritual, una enfermedad del alma que ninguna medicina podía curar. Y en las noches, mientras el viento golpeaba las contraventanas de la botica, Giovanni sentía dentro de sí una voz, tenue pero insistente, que le decía: «No naciste para sanar cuerpos, sino para curar corazones». Esa voz se volvió cada día más fuerte. Durante un tiempo intentó ignorarla. El mundo ofrecía seguridades. El oficio de boticario era respetable. El futuro parecía estable, pero su alma se agitaba. Aquella inquietud interior se convirtió en una llama que no podía apagar. Comprendió que no bastaba con dar alivio material a los hombres si sus corazones permanecían vacíos, si sus vidas carecían de sentido, si la ignorancia y la desesperanza seguían reinando. Fue entonces cuando decidió dejar atrás todo lo que conocía. No fue una decisión fácil, abandonar su oficio, la aprobación de su familia, la estabilidad de su vida. Pero Giovanni sabía que, si no respondía a ese llamado, viviría en una sombra perpetua. A los 26 años, con paso firme y alma temblorosa, se dirigió a Lucca, la ciudad más cercana, para iniciar los estudios eclesiásticos. Lucca lo recibió con sus calles estrechas, sus iglesias antiguas y su ambiente de fervor reformista. En esos años, la diócesis se encontraba en un proceso de renovación profunda, impulsada por los ecos del Concilio de Trento. Giovanni se sumergió en el estudio de la teología, de las Sagradas Escrituras, del derecho canónico. Pero más allá del estudio, buscaba comprender el corazón humano, sus heridas y sus miedos. Fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1572, en medio del frío invernal, bajo el murmullo de los cánticos litúrgicos. Aquel día, mientras sus manos eran ungidas con óleo santo, comprendió que su vida ya no le pertenecía. Había entregado todo, y a cambio había recibido una misión: encender la fe en los corazones apagados, especialmente en aquellos que el mundo olvidaba. Giovanni se dedicó entonces al ministerio pastoral con una energía inagotable. Visitaba enfermos, predicaba en los campos, confesaba a los penitentes, instruía a los niños. Pero pronto se dio cuenta de una herida más profunda, la ignorancia religiosa que dominaba a las nuevas generaciones.
Muchos niños crecían sin conocer los fundamentos de la fe, sin recibir catequesis, sin la guía de un sacerdote. La ignorancia espiritual era como una epidemia silenciosa que corroía la vida del pueblo. Esa realidad lo estremeció. Las noches se convirtieron en desvelos. Veía a los niños corriendo por las calles, sin instrucción, sin oración, sin esperanza. Veía a los jóvenes confundidos, arrastrados por vicios y supersticiones. Veía al pueblo dividido, sin la fuerza que da una fe viva. Entonces comprendió que su vocación no podía limitarse al templo. Debía salir, enseñar, formar. Fue en ese fuego interior donde nació su gran obra. En el año 1574, apenas 2 años después de su ordenación, fundó en la iglesia de Santa María de la Rosa, en Lucca, la Compañía de la Doctrina Cristiana. Su objetivo era claro: reunir a jóvenes seglares y sacerdotes para enseñar el catecismo, especialmente a los niños y pobres. Aquella iniciativa, simple y humilde, pronto se extendió como una semilla que el viento lleva a tierras fértiles. Las plazas se llenaron de voces que recitaban oraciones, las casas resonaban con cantos y lecturas del Evangelio, y una nueva esperanza comenzó a nacer en las almas del pueblo. Pero Giovanni no se detuvo allí. Su visión era más profunda, más audaz. Veía que la reforma espiritual debía comenzar desde el corazón del clero. Muchos sacerdotes carecían de formación, de guía, de acompañamiento espiritual. Había en la iglesia hombres buenos, pero cansados, pastores sin fuego interior, sin impulso apostólico. Giovanni soñaba con formar sacerdotes santos, instruidos y entregados. Así, poco a poco, su compañía fue transformándose en una comunidad religiosa, los clérigos regulares de la Madre de Dios. Su carisma unía contemplación y acción, oración profunda y servicio concreto. Giovanni enseñaba que el sacerdote debía ser como una lámpara que arde ante el altar, pero cuya luz ilumina el mundo. El amor a la Virgen María era el corazón de su espiritualidad. Bajo su protección maternal, los miembros de la congregación aprendían a servir con humildad, con ternura y con fidelidad absoluta al Evangelio. Lucca comenzó a mirarlo con asombro. Su palabra tenía fuerza, no porque buscara agradar, sino porque nacía de la verdad vivida. En sus sermones hablaba con pasión, denunciando la indiferencia espiritual, la corrupción, la tibieza. No todos lo comprendían. Algunos lo consideraban un fanático, otros lo veían como un idealista peligroso, pero Giovanni no buscaba aplausos. Su fuego interior era más fuerte que cualquier crítica. El nacimiento de una llama no es un acontecimiento ruidoso. A veces surge en el silencio de un corazón inquieto, en el gesto sencillo de quien decide amar sin medida. En Giovanni Leonardi, esa llama se encendió para nunca más apagarse, y su luz, aún hoy, sigue ardiendo en la historia. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de San Juan Leonardo? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. La prueba de la noche. La luz que Giovanni Leonardi había encendido comenzaba a expandirse más allá de los muros de Lucca. Su congregación, aún pequeña, irradiaba una fuerza que no se podía medir con números, sino con almas transformadas. Pero todo fuego verdadero, antes de consolidarse, debe enfrentar el viento de la prueba. Y Giovanni lo supo muy pronto. Ninguna obra de Dios crece sin cruz. Las primeras dificultades llegaron disfrazadas de elogios y sospechas. Muchos en Lucca veían con admiración el trabajo del joven sacerdote, pero otros, influenciados por el orgullo, la envidia o la incomprensión, lo consideraban un peligro. En una época en la que la autoridad eclesiástica era vigilante y los movimientos de renovación despertaban temores, la pasión de Giovanni por enseñar y reformar fue vista por algunos como una amenaza. Querían que el clero siguiera su ritmo lento, predecible, cómodo. Giovanni, en cambio, predicaba una fe viva, una iglesia que debía moverse, amar, servir. Su comunidad comenzó a crecer y con ello, las tensiones.
Algunos sacerdotes, temiendo perder influencia, lo acusaron de orgullo y de querer fundar algo fuera de la obediencia eclesial. La noticia llegó a oídos del obispo de Lucca y Giovanni fue llamado a rendir cuentas. Fue un momento de profunda humillación. El mismo hombre que dedicaba sus días a formar sacerdotes y a enseñar el catecismo a los niños fue puesto bajo sospecha. Ante sus acusadores, Giovanni no levantó la voz. Escuchó, inclinó la cabeza y respondió con serenidad. Sus palabras no fueron defensas elaboradas, sino la simple verdad de quien camina en la luz. Mi deseo no es fundar nada mío, sino restaurar lo que pertenece a Dios. El obispo, conmovido por su humildad, permitió que continuara su labor, pero la herida de la injusticia quedó marcada en su alma. En sus oraciones nocturnas, Giovanni repetía las palabras del Evangelio: «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia». Sabía que esa era la señal de que su obra pertenecía a Dios, no a los hombres. Aún así, la prueba no había hecho más que comenzar. A medida que su congregación crecía, también aumentaban las exigencias. Los jóvenes que se unían a él necesitaban formación espiritual, instrucción teológica, disciplina comunitaria. Giovanni debía ser padre, maestro y guía, y además de sus tareas internas, continuaba atendiendo al pueblo. Predicaba, confesaba, asistía a los enfermos, organizaba catequesis. Eran años de agotamiento físico, pero también de oscuridad espiritual. A veces, al caer la noche, Giovanni se quedaba solo en la pequeña capilla de Santa María de la Rosa, frente al sagrario. La vela temblaba en la penumbra, y él, arrodillado, sentía el peso del cansancio. No eran solo los enemigos externos los que lo asediaban, eran también las dudas interiores, las tentaciones del desaliento. ¿Estoy haciendo realmente la voluntad de Dios?, se preguntaba en silencio. En esos momentos cerraba los ojos y recordaba su promesa del día de su ordenación. Volvía a sentir el aceite sagrado sobre sus manos, la voz del obispo, el murmullo de los cánticos. Entonces la paz regresaba a su corazón. La prueba más dura llegó con la peste. A finales del siglo XVI, Italia fue golpeada por una epidemia devastadora. Ciudades enteras quedaron en silencio. Las campanas repicaban día y noche por los muertos. Las calles se llenaban de cuerpos sin sepultura. Lucca no fue la excepción. Los templos se convirtieron en hospitales improvisados y muchos sacerdotes murieron asistiendo a los enfermos. Giovanni, lejos de protegerse, fue uno de los primeros en salir a las calles. Iba de casa en casa llevando consuelo, confesando a los moribundos, dando la unción a quienes exhalaban su último aliento. Muchos le suplicaban que se cuidara, pero él respondía con voz firme: «El pastor no abandona a sus ovejas cuando llega el lobo». Durante semanas apenas dormía. En los rostros febriles de los enfermos veía a Cristo crucificado. Les limpiaba las heridas, les ofrecía agua, rezaba con ellos el credo y el Ave María, y cuando alguno moría, se arrodillaba junto al cuerpo y pedía en silencio por su alma. Aquellos días fueron una verdadera noche del espíritu. Giovanni vio morir amigos, hermanos de comunidad, jóvenes que apenas comenzaban su vocación. La muerte parecía reinar sin piedad. En uno de sus escritos, años más tarde, recordaría: «Cuando todo alrededor era oscuridad, solo la luz del tabernáculo me sostenía. En el dolor descubrí que la fe no se mide por la fuerza, sino por la fidelidad». La peste lo dejó exhausto. Su cuerpo comenzó a debilitarse, pero su alma se volvía más luminosa. Entendió que la misión que Dios le había confiado no era una tarea de éxito humano, sino de amor perseverante. Cada sufrimiento, cada humillación, cada pérdida era una participación en la cruz de Cristo. Así vivió Giovanni Leonardi aquellos años, entre el fuego de su caridad y la oscuridad de las pruebas, entre la gloria de su vocación y la soledad de quien camina por sendas que pocos entienden. Fue purificado por la noche, como el oro en el crisol, y aunque el mundo lo veía cada vez más frágil, su espíritu ardía con una fuerza que desafiaba la muerte. Su llama no se apagó, solo se hizo más pura. Y en esa noche larga, Giovanni aprendió el secreto que sostiene a los santos, que la fidelidad en la oscuridad vale más que 1000 victorias bajo el sol, luz que vence la sombra. Los últimos años de la vida de Giovanni Leonardi se desenvolvieron bajo un clima de cansancio físico
pero de una claridad espiritual que parecía venir de otro mundo. Su cuerpo estaba debilitado, las fuerzas lo abandonaban lentamente, pero en su interior ardía una paz serena, una convicción firme. Su misión no había sido en vano. El fuego que Dios había encendido en su alma, aquel que lo había impulsado a dejar su vida de boticario para convertirse en sacerdote, seguía ardiendo, más puro y más luminoso que nunca. Roma, a donde había sido llamado por el Papa Clemente X, se había convertido en su hogar espiritual. Las calles empedradas, los templos antiguos y los palacios del poder no lo distraían de su propósito. En medio del bullicio de la ciudad eterna, Giovanni caminaba con paso humilde, con su sotana sencilla y su mirada profunda, como un peregrino del espíritu. Cada rincón le recordaba la universalidad de la Iglesia y el peso de su misión, formar almas para la eternidad. Su trabajo junto al Santo Padre en la reforma del clero y la formación misionera lo había convertido en un hombre respetado, pero también en alguien que incomodaba. En aquellos años, la Iglesia se debatía entre las heridas de la reforma protestante y los desafíos del mundo moderno. Hacía falta renovación, pero también fidelidad, audacia, pero sin perder la obediencia. Giovanni encarnaba ese equilibrio con un raro don. Era un hombre profundamente contemplativo y al mismo tiempo un reformador incansable. Participó activamente en los inicios de lo que más tarde sería la Congregación de Propaganda Fide, destinada a preparar sacerdotes para evangelizar los territorios más lejanos. En su corazón, la idea de la misión era el eco del mandato de Cristo: id y enseñad a todas las naciones. Sabía que la fe debía cruzar mares, montañas y culturas, y que cada sacerdote debía ser portador de esa luz. Pero Giovanni no era solo un organizador o un reformador. Era, sobre todo, un pastor. En Roma, se le veía frecuentemente entre los enfermos en los barrios pobres, en las casas donde la miseria y el abandono reinaban. Muchos lo llamaban el padre de los olvidados. No soportaba la idea de que un alma muriera sin escuchar una palabra de consuelo, aun cuando sus piernas temblaban y su voz se quebraba por el cansancio. Seguía caminando, llevando consigo un crucifijo y un pequeño frasco con óleo para los enfermos. En uno de sus últimos escritos, dejó reflejado su espíritu. El sacerdote no debe pertenecer a sí mismo. Su vida es una lámpara que arde hasta consumirse, para que otros encuentren el camino. Esa era la esencia de su vida: arder, iluminar, consumirse por amor. En 1608, la peste volvió a golpear Roma. Fue como un eco de los años de dolor que ya había vivido en Lucca. Muchos clérigos huyeron por miedo a contagiarse. Otros se recluyeron en los monasterios. Giovanni, en cambio, no dudó. Aunque ya estaba enfermo, decidió salir nuevamente al encuentro de los más necesitados. Se le veía por las calles llevando comida, medicinas y consuelo. Su figura delgada, envuelta en la sotana negra, era un signo de esperanza en medio del horror. Una noche, después de atender a un grupo de enfermos en un hospital improvisado, regresó al convento agotado, con fiebre alta. Los hermanos lo rogaron que descansara, pero él solo respondió: «No puedo detenerme mientras haya un alma que sufra». Esa fiebre fue el comienzo de su última enfermedad. Los días siguientes fueron de creciente debilidad. Su respiración se volvió pesada y las manos que tantas veces habían levantado el cáliz ahora temblaban sin fuerza. Pero en su rostro no había miedo. Quienes lo acompañaban decían que, a pesar del dolor, sus ojos brillaban con una luz misteriosa, como si ya estuviera viendo algo que los demás no podían ver. En su lecho, rodeado por algunos de sus hermanos de comunidad, pidió recibir la Eucaristía. La tomó con devoción, cerró los ojos y murmuró una oración sencilla: «Señor, recibe mi alma, que ha ardido por ti». Era el 9 de octubre de 1609. Roma amaneció gris aquel día, y sin embargo, quienes lo conocían sentían que una nueva luz había comenzado a brillar. No fue una muerte ruidosa ni rodeada de honores, sino silenciosa, como toda su vida, discreta, entregada, plena. Después de su muerte, sus discípulos continuaron su obra. Los clérigos regulares de la Madre de Dios se expandieron por Italia y más allá, llevando la enseñanza, la catequesis y la formación del clero a nuevos lugares. El ejemplo de su fundador se convirtió en una inspiración viva.
Giovanni había dejado una huella imborrable, no solo por sus obras, sino por su espíritu, una mezcla de humildad y audacia, de ternura y firmeza, de humanidad y trascendencia. En los años que siguieron, muchos comenzaron a invocar su nombre en busca de intercesión. Se narraban milagros, curaciones, conversiones, pero más allá de los prodigios, lo que más impresionaba era la fuerza de su mensaje, una fe que se vive con coherencia, una caridad que no conoce límites, una esperanza que no se apaga ni ante la noche más oscura. En 1861, el Papa Pío IX aprobó oficialmente la regla de su congregación, y en 1938, el Papa Pío XI lo canonizó, elevando a Giovanni Leonardi al honor de los altares. Fue declarado patrono de los farmacéuticos por sus orígenes en el arte de curar cuerpos, pero también un modelo para todos los formadores y educadores de la fe, por haber comprendido que la verdadera sanación comienza en el alma. Su cuerpo reposa hoy en la iglesia de Santa María in Campitelli, en Roma, en un altar donde muchos peregrinos acuden en silencio. Frente a su tumba, las velas arden sin cesar, como símbolo de la luz que él encendió y que nunca se apagará. Los testimonios de quienes lo conocieron describen su presencia con palabras que parecen brotar de un poema. Tenía una mirada que penetraba hasta el corazón, pero no juzgaba. Hablaba con suavidad, pero con la fuerza de quien ha visto a Dios. Cuando rezaba, el tiempo parecía detenerse. Esa es la imagen que la historia guarda de él, la de un hombre que supo unir la ciencia y la fe, el estudio y la oración, la compasión y la verdad. Un hombre que caminó entre la enfermedad y la pobreza sin perder la alegría de servir. En los siglos posteriores, sus enseñanzas continuaron influyendo silenciosamente en generaciones de sacerdotes y misioneros. Muchos de ellos, al leer sus cartas y meditaciones, descubrieron una espiritualidad centrada en la Eucaristía y en la Virgen María. Para Giovanni, María era la madre y modelo de todo sacerdote, la que enseña a escuchar, a esperar y a entregarse. Cada vez que hablaba de ella, su voz se volvía más suave, casi un susurro. A los pies de la madre aprendemos a decir sí cuando el peso de la cruz parece insoportable. La vida de Giovanni Leonardi fue eso, un sí constante. Dijo sí a dejarlo todo, sí a servir, sí a sufrir, sí a morir por amor. Y en ese sí encontró la plenitud de su vocación. Su historia es una antorcha que atraviesa los siglos, recordando que incluso en las noches más oscuras, la luz del amor verdadero nunca se extingue. La llama que él encendió sigue viva, extendiéndose en los corazones de quienes, como él, creen que la fe no es solo palabra, sino entrega, sacrificio y compasión. Y así, entre sombras y resplandores, Giovanni Leonardi, San Juan Leonardo, se convirtió en un faro que no conoce ocaso, una luz que vence la sombra.